La flecha sobresalía de su omóplato como una retorcida promesa de muerte. Sus plumas temblaban con cada respiración entrecortada que tomaba. Sarah Milfield se arrodilló en la tierra junto a la mesa de su cocina, con una mano presionada contra la madera astillada y la otra extendiéndose desesperadamente hacia atrás, hacia el eje que la había atravesado por la espalda. «Por favor, no tires de él», suplicó, con su voz apenas un susurro mientras unos pasos se acercaban por detrás. Jaque Arrow estaba cabalgando más allá de la granja de Milfield cuando escuchó el grito, un sonido que cortó el aire de la tarde como el vidrio a través de la seda. Ahora estaba de pie en la puerta de la modesta cabaña, con sus curtidas manos todavía agarrando el carbón que había dejado caer en su prisa. La mujer que tenía delante era una desconocida, pero algo en su desesperación hacía que le oprimiera el pecho. «Mamá», empezó, pero ella lo interrumpió. «No, por favor. Si tiras de ella, me desangraré. Sé que lo haré». La cabaña contaba una historia de violencia. Sillas volcadas, papeles esparcidos, una olla de estofado aún hirviendo a fuego lento, como si la vida se hubiera detenido a mitad de camino. A través de la ventana rota, Jaque pudo ver nubarrones acumulándose en el horizonte, prometiendo una noche de lluvia y viento. La tapadera perfecta para hombres que no querían ser vistos. La respiración de Sarah se volvió más dificultosa. «Mi esposo, se lo llevaron. Dijo que volverían por mí cuando terminaran con él». Sus ojos, verdes como la hierba de la pradera, se clavaron en el rostro de Jaque. «Tienes que irte antes de que vuelvan». Pero Jaque Arrow nunca había sido de los que se van. A sus 52 años, había visto suficiente sangre y oído suficientes palabras de agonía como para saber cuando alguien decía la verdad. La flecha estaba profundamente incrustada, inclinada hacia abajo a través de músculos y tendones. Moverla mal significaría su muerte. Irse significaría una muerte más lenta. «¿Cómo te llamas?», preguntó, acercándose a pesar de sus protestas. «Sarah». «¿Sarah Milfield?». Hizo una mueca mientras intentaba cambiar de posición. «Y tú tienes que irte. Te matarán si te encuentran aquí». Afuera, su caballo relinchaba nervioso. El viento arreciaba, trayendo consigo el olor a humo y algo más. Algo que hizo que la mano de Jaque se dirigiera inconscientemente al potro que llevaba a la cadera. A lo lejos, apenas audible, por encima de la creciente tormenta, se oía el sonido que todo granjero más temía, el estruendo de cascos que se acercaban. «¿Cuántos?», preguntó Jaque, acercándose a la ventana y mirando a través del cristal roto. «6, quizás 7». La voz de Sarah se debilitaba. «Vinieron al atardecer. Dijo que mi marido les debía dinero de una partida de póker en Deadwood». Tosió, y le aparecieron motas de sangre en los labios. Thomas nunca jugaba. Nunca. Jaque estudió el paisaje más allá de la cabaña. Colinas ondulantes salpicadas de matorrales. Un arroyo que bordeaba el este y un granero que había visto días mejores. Una buena posición para defenderse si sabías lo que hacías. Un mal lugar para morir si no. «Señora, puedo intentar que me la lleves». «Caballo, pero esa flecha me matará si la mueves mal», terminó. «Fui enfermera durante la guerra. Sé cómo suenan los pulmones perforados». Su respiración había adquirido ese húmedo y vibrante sonido que denotaba una hemorragia interna. La aritmética moral era simple y terrible. Si se quedaban y luchaban, probablemente ambos morirían. Si la dejaban y huían, moriría sola. Si intentaban moverla, la flecha podría terminar lo que los asaltantes habían empezado. Pero había una cuarta opción, una que le revolvía el estómago. «La flecha», dijo lentamente. «Dijiste que no la sacara». Los ojos de Sarah se abrieron de par en par al comprender. «No, no puedes. El dolor solo pasaría rápido», terminó Jaque, «más rápido que desangrarse, más rápido que lo que sea que esos hombres hayan planeado». Por un momento, el único sonido fue el viento golpeando la ventana rota y el goteo constante de sangre de la herida de Sarah sobre el suelo de madera. Ella observaba su rostro, buscando algo,
tal vez misericordia, o la fuerza que surge al tomar decisiones imposibles. Mi Thomas, susurró. Si ellos, si él, ya, entonces seguir con vida no lo traerá de vuelta, dijo Jake con suavidad. Pero morir lentamente tampoco lo honrará. Sara cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, había una determinación diferente en ellos. Si haces esto, hazlo limpio. Un tirón rápido y directo. No me dejes sufrir. Jake asintió, moviendo la mano hacia el asta de la flecha. Pero antes de que pudiera tocarla, el sonido de casco se hizo más fuerte, acompañado ahora de risas ásperas y el tintineo de espuelas. A través de la ventana pudo ver antorchas meciéndose en el crepúsculo creciente. Están volviendo, suspiró Sara. Dios nos ayude. Están volviendo. Los jinetes llegaron rápido y con fuerza. Los cascos de sus caballos tamborileaban contra la tierra compacta como tambores de guerra. Jake contó 6 siluetas contra el cielo oscurecido por la tormenta. Sus rostros ocultos bajo las alas de los sombreros y los pañuelos. El líder, un hombre alto en un caballo pintado, levantó la mano, y el grupo se dispersó en semicírculo alrededor de la cabaña. Sara Milfield, el líder, gritó, su voz se oyó a pesar del viento. Nosotros te dije que volveríamos. Jake se pegó a la pared junto a la ventana, con el potro en la mano. Sara se había quedado inmóvil. La flecha en su espalda proyectaba una sombra grotesca en el suelo. Respiraba tan superficialmente que tuvo que esforzarse para ver cómo subía y bajaba su pecho. Quizás ya se había desangrado. Callahan. Uno de los otros jinetes dijo, «Qué buen disparo el de Murphy». «Ella está respirando», fue la respuesta. «Puedo ver la luz de la lámpara moviéndose». La voz del líder ahora estaba más cerca, como si hubiera desmontado. «Sara, tienes compañía ahí. Ese caballo no te pertenece». Jake hizo un cálculo rápido. 6 hombres probablemente armados. Tenía 12 balas si había contado bien. 6 en el tambor, 6 más en su cinturón. No eran muchas probabilidades, pero se había enfrentado a cosas peores durante las guerras de Tiro. La pregunta era si Sara viviría lo suficiente para ver el final. «Escúchame», le susurró. «Cuando empiecen los disparos, quédate abajo. Pase lo que pase. Mantén esa flecha quieta». Los ojos de Sara se abrieron de golpe. El granero, respiraba, el sótano detrás de los fardos de heno, estaba a salvo. Antes de que Jake pudiera preguntar qué quería decir, la puerta de la cabaña explotó hacia adentro. El líder, Callahan, estaba de pie en el marco de la puerta, con una espada de escopeta en las manos. Era más joven de lo que Jake esperaba, tal vez 30 años, con la clase de ojos crueles que disfrutaban del dolor ajeno. «Vaya, vaya», dijo Callahan, observando la escena. «Parece que la dama se ha convertido en un caballero de brillante armadura». Su mirada se fijó en el culto dibujado de Jake. «Tú elegiste una mala noche para hacerte el héroe. Un viejo podría serlo», respondió Jake, con voz firme a pesar del estruendo de su corazón. «Pero he tenido noches peores». Callahan rió con un sonido como el de un cristal rechinando. «¿Sabes lo que le hicimos a su marido? Lo colgamos de los tobillos sobre el arroyo. Lo dejamos pensar en sus deudas mientras subía el agua. Su sonrisa era como un cuchillo. ¿Quieres unirte a él?» Los otros jinetes se habían apostado en las ventanas, apuntando a Jake con sus armas. Un movimiento en falso, y la cabaña se convertiría en un matadero. Pero Sara lo miraba con algo que podría haber sido esperanza. Y Jake Arrow nunca había sido capaz de decepcionar a una mujer que creía en él. «Te diré una cosa», dijo Jake lentamente, bajando el arma. «Déjame sacarle esa flecha y hablaremos de esas deudas». Callahan entrecerró los ojos. «Esa flecha se queda quieta. La hace más cooperativa». Hizo un gesto con la escopeta. «Suelta el hierro y aléjate de ella». Jake dejó su potro en el suelo, pero no retrocedió. En cambio, se arrodilló junto a Sara,
lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su piel enrojecida por la fiebre. Su respiración se había vuelto más dificultosa. Cada exhalación era una lucha contra la flecha que la clavaba como una mariposa a una tabla. Por favor, susurró tan bajo que solo Jake pudo oírla. No los dejes, ¿verdad? Lo prometió. Su voz era igual de suave. Luego más fuerte. Se está muriendo, Kalehan. Esas flechas le han destrozado el pulmón. ¿Quieres información de ella? Será mejor que la consigas rápido. ¿Información? Kalehan rió. Demonios. Ya tenemos lo que vinimos a buscar. Encontró el alijo de su marido enterrado bajo el suelo del granero. $1.000 en monedas de oro. Se apoyó en el marco de la puerta, relajado ahora que creía que el peligro había pasado. Se trata simplemente de terminar lo que empezamos. Jake sintió la mano de Sara rozar la suya. Y cuando bajó la vista, ella le estaba presionando algo pequeño y metálico en la palma. Una llave desgastada por el tiempo. Sus ojos se encontraron, y ella articuló una sola palabra: bodega. La comprensión fluyó entre ellos como una corriente. El vendedor de raíces que había mencionado no era solo un escondite. Era donde Thomas Millfield había escondido realmente su dinero. El oro bajo el granero era un señuelo, probablemente oro de tontos o piedras pintadas. El verdadero tesoro estaba en algún lugar donde estos asesinos no habían pensado buscar. ¿Sabes?, dijo Jake, enderezándose lentamente. Thomas Millfield era más listo de lo que creías. La sonrisa de Kalehan se desvaneció. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que están celebrando nada más que piedras pintadas y arandelas de latón. Jake mantuvo un tono de voz tranquilo incluso mientras cogía la llave que Sara le había dado. El hombre no guarda su oro de verdad donde cualquier tonto con una pala puede encontrarlo. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Jake asintió hacia Sara. Pregúntaselo tú mismo. Claro, quizá quieras sacar esa flecha primero. Es difícil hablar con un pulmón perforado por primera vez desde que entraste en la cabaña. Kalehan parecía inseguro. Miró a uno de sus hombres en la ventana. Murphy, ¿estás seguro de que el oro era real? A mí me pareció real, respondió Murphy. Pero había duda en su voz. Ahora. Sara eligió ese momento para toser. Un sonido húmedo y horrible que salpicó sangre por el suelo. Thomas, jadeó. La carta. Cuéntales sobre la carta. Jake no tenía ni idea de a qué letra se refería, pero asintió como si la entendiera perfectamente. Una mujer inteligente, incluso muriendo, piensa con claridad. Miró a Kalehan. Por supuesto que tiras mal de esa flecha y muere antes de poder decirte dónde la escondió realmente. El silencio se prolongó como una cuerda de arco fuera de la tormenta que se avecinaba. La lluvia comenzaba a golpear el techo de hojalata de la cabaña. Jake podía ver los engranajes girando en la cabeza de Kalehan. La codicia combatiendo con la sospecha. La crueldad luchando con el pragmatismo. Finalmente, Kalehan bajó ligeramente su escopeta. Está bien, viejo. Parece que sabes sobre heridas de flecha. Sácala limpiamente y tal vez todos salgamos de esta riqueza. La mano de Jake se cerró alrededor de la llave. Quizás pueda hacerlo. Jake se colocó detrás de Sara, con la mano firme a pesar del peso de 6 pares de ojos observando cada uno de sus movimientos. La flecha la había atravesado. Su omóplato en ángulo, la punta de hierro sobresaliendo justo debajo de la clavícula. Fue una herida mortal, pero no inmediatamente mortal si se manejaba bien. Esto va a doler, le murmuró a Sara. Hazlo, susurró ella. Jake agarró el asta con firmeza y tiró no hacia afuera, sino más profundo, clavando la flecha por completo en su cuerpo con un movimiento suave. El grito de Sara se perdió entre el estruendo del trueno exterior. Pero el sonido que siguió fue aún más elocuente, el golpe húmedo de la punta de la flecha al incrustarse en el suelo de madera. Kalehan dio un paso adelante, con el rostro contraído por la rabia. ¿Qué demonios?,
La flecha ya no era solo un arma. Era una palanca. Jake la giró con fuerza hacia la izquierda, usando la punta incrustada como punto de apoyo, y el asta se quebró con un sonido como el de huesos rotos. Pero el movimiento había cumplido su propósito. Sara estaba libre, y el asta rota en la mano de Jake se había convertido en un arma. Hundió el extremo astillado en la garganta del asaltante más cercano. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el hombre cayó, agarrándose el cuello mientras la sangre manaba a raudales. Entre sus dedos. Jake rodó hacia su potro caído mientras las balas comenzaban a volar. La cabaña se sumió en el caos. Sara, liberada del pasador de flechas, medio gateó, medio rodó hacia la pared trasera, donde una tabla suelta del suelo ocultaba la entrada al sótano. Los disparos de Jake la cubrieron mientras levantaba la tabla y se dejaba caer. La llave aún aferraba su puño ensangrentado. El tiroteo fue breve pero encarnizado. Jake usó los muebles volcados como cobertura, eliminando a los hombres de Callahan uno por uno mientras intentaban tomar su posición. Cuando el humo se disipó, 4 cuerpos yacían esparcidos por el suelo de la cabaña. El propio Callahan estaba desplomado contra el marco de la puerta, con su escopeta inutilizada a su lado, una mancha roja extendiéndose por su pecho. El oro jadeó cuando Jake se acercó. ¿Dónde? ¿Dónde está? Jake se arrodilló junto al forajido moribundo, en el suelo donde pertenece, junto a Thomas Millfield. Los ojos de Callahan se abrieron de par en par al comprender justo antes de que se oscurecieran para siempre. Jake encontró a Sara en el sótano, sentada junto a un cofre de madera que contenía más oro del que ninguno de los dos había visto jamás. El verdadero tesoro, no oro de tontos, sino monedas y pepitas auténticas que Thomas había acumulado durante años de paciente prospección. Me iba a sorprender, dijo ella, con la voz más fuerte ahora a pesar de sus heridas. Compraríamos un terreno en California. Empezar de cero. Las lágrimas trazaron líneas limpias a través de la suciedad de su rostro. Supongo que algunas sorpresas no están destinadas a ser. Jake la ayudó a vendar sus heridas con tiras arrancadas de un vestido limpio que había guardado en el sótano. La flecha no había alcanzado las arterias principales, y aunque había perdido sangre, viviría. Enterraron a Thomas al amanecer en la colina que dominaba su propiedad, y luego cargaron el oro en las alforjas de Jake. Años después, cuando Sarah Rowe, quien había tomado el nombre de Jake en una sencilla ceremonia oficiada por un predicador ambulante, les contó la historia a sus hijos, siempre la terminaría de la misma manera. A veces, lo que está destinado a matarte se convierte en lo que te salva. Tu padre me enseñó que la cicatriz de la flecha en su espalda se desvaneció con el tiempo. Pero Jake nunca olvidó el momento en que sacar esa flecha lo cambió todo. No solo el ángulo de la herida, sino el rumbo completo de sus vidas. En la fotografía de su repisa, tomada en su 10º aniversario de bodas, se los puede ver de pie junto al mismo arroyo donde murió Thomas. Que el agua corre clara. Ahora,